Nuestra última ponencia para cerrar el segundo día con broche de oro, llamada Pautas para la prescripción de soporte nutricio en el paciente ambulatorio, impartido por la maestra Claudia Mimiaga Hernández. Ella es nutrióloga egresada de la UAM de Xochimilco. Actualmente está en la coordinación médica de la unidad de soporte nutricional, en la Secretaría del Comité de Certificación del examen EUC Nutri de 2017, a la fecha. También es consejera académica de diversas universidades desde 2016 a la fecha. Es colaboradora del diseño de programas de estudio a nivel licenciatura, especialidad y posgrado. Y también es académica a nivel licenciatura, especialidad y posgrado de diversas instituciones educativas. También es consultora independiente para la industria farmacéutica. Y sin más que decir, muchísimas gracias por estar aquí, Claudia. Te cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todo el comité. No sé si tenemos coincidencia, pero van 2 o 3 ocasiones que me toca después de Marco, así que lástima que no nos vimos para tomarnos la foto juntos y hacer historia. Pero bueno, ya habrá otro momento. Voy a compartir mi pantalla y me dejan saber si se ve. Sí, ya la vemos, maestra. Muchas gracias. Sí, genial. Bueno, voy a empezar entonces. El tema que me han dejado es sobre pautas para la prescripción de soporte nutricio en el paciente ambulatorio. Y empecé con esta imagen porque normalmente cuando hablamos de soporte nutricional ambulatorio le tenemos miedo, ¿no? Y estas son fotografías tomadas de una asociación de Estados Unidos. La mayoría de las fotografías que voy a presentar son de ahí y los testimonios son de esa parte, de esa fundación, porque, pues bueno, aquí en México tristemente no tenemos ninguna institución que dé todas estas características todavía, ¿no? Dependemos mucho de las instituciones de salud para poder apoyar a nuestros pacientes. Empezaré por mencionar que el soporte nutricio ambulatorio, desde su introducción de la década de los 70, ha sido establecido como una intervención nutricional confiable y eficaz. Principalmente esto es debido a la creciente dependencia justamente de atención ambulatoria. Segundo, a la falta de recursos intrahospitalarios que padecemos hoy en día cada vez más. Y tercero, a los pronósticos que presentan en ocasiones los pacientes. Anteriormente se hablaba solamente de alta hospitalaria, ¿no? Esta atención solo cuando se iba el paciente. Y la intención era por el pronóstico primero. Después se empezó a modificar y se buscaba evitar los reingresos, es decir, que el paciente no viniera complicado y vieron la importancia del soporte nutricional ambulatorio y la calidad de vida. Pero hoy en día lo que se está viendo justamente es que se está trabajando antes de la admisión hospitalaria. Es decir, si tu paciente, y hay muchos protocolos como el protocolo ERAS, que es antes de que tu paciente ingrese a una cirugía o ingrese a algún procedimiento, si está desnutrido, hay que nutrirlo primero para que no pase mal, ¿no? Esa estancia hospitalaria y para que no reingrese. Entonces, un poco con intención de ir buscando formas de no estar tanto el paciente en el hospital, se han ido buscando estas nuevas alternativas. Este es uno de los testimonios. Este es un niño, si ustedes pueden observar, con una gastrostomía, ¿no? Él es bastante funcional. Y bueno, este es el testimonio de Jennifer, la mamá, y menciona: hubiera deseado entender que el colocar una sonda de alimentación no me convertía en una mala madre. Nosotros queremos mucho a nuestros hijos, pero muchas veces es difícil de aceptar que no importa lo que hagamos, nuestro niño necesita la ayuda de un médico. Las primeras semanas después de las cirugías son difíciles, pero viéndola progresar y reírse me doy cuenta que tomé la mejor decisión. Confíe en sus instintos, mantenga su fe y recuerde que está dando a su niño toda la herramienta disponible para ayudarle. Una sonda no es diferente, simplemente es otra herramienta para ayudarles a comer y es el sendero de mi hija para una vida feliz y saludable. Es un testimonio que da justamente la mamá y que ocasiona justamente mucho de esta desinformación que tienen
ante el saber que no van a poder comer por la vía oral, ¿no? Parte de nuestros objetivos justamente, y una de las cosas es que no es tan aterrador como pensamos que podría ser, ¿no? El objetivo de dar la nutrición domiciliaria y ambulatoria es, por un lado, detectar, evaluar y dar soporte y seguimiento a los problemas nutricios que presenta el paciente, pero por el otro lado también es orientar y dar soporte a la familia, ¿no? Y lo más importante es que si es posible que ese paciente tenga autonomía y mejore su calidad de vida, eso va a ser mucho más llevadero el camino que va a tener este tipo de pacientes. Esta fotografía es de un niño justamente de esta asociación que les menciono, donde él juega fútbol americano, se conecta a su sonda, se da de comer y sigue jugando sin mayor problema, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no es tampoco tan aterrador como podría ser. Este es otro testimonio que mencionan de Erin, y dice, cuando sus niños no puedan comer, tragar o obtener nutrición suficiente por vía oral, la alimentación por sonda elimina esta preocupación. Usted sabe que está recibiendo la nutrición, hidratación y medicamentos que necesita para crecer y estar saludables. Lo que me gustaría haber sabido de antemano es que la alimentación por sonda suena aterrador más de lo que realmente es. Una vez que aprende acerca del equipo y horario, realmente es solo una forma de alternativa de alimentar a su niño. Esta es su compañera justamente, que también juega fútbol y que también se nutre con una alimentación por vía sonda. Esto nos sirve mucho para dar la pauta y para dar las indicaciones. De acuerdo a la última publicación de las guías de ESPEN del 2020, lo que se ha visto es que ya se han generado resultados, ¿no? Como les mencionaba, ya tiene tiempo este tipo de soporte o este tipo de forma de alimentar a nuestros pacientes, y entonces ya se tienen resultados por fortuna. Lo que se ha encontrado es que el 30% de los pacientes que requieren estas vías de alimentación alternas son pacientes con enfermedades neurodegenerativas y neurovasculares. Nosotros en particular en el instituto, nuestra población, casi el 40% se van con nutrición domiciliaria, por ejemplo. El 3 es con cáncer de cuello, nosotros igual, ahí entramos porque nuestros pacientes vemos tumores. Perdón, me quedé un poco callada. Tumores de cabeza y cuello justamente, pero también estamos muy a la par del cáncer gastrointestinal. Le siguen las enfermedades metabólicas y vean cómo parte de las indicaciones justamente, entonces es un punto muy importante para nuestros pacientes. Y el 1.5, enfermedades de mala absorción. ¿Qué es lo que se ha visto como resultado de nutrir a nuestros pacientes en forma adecuada? Bueno, se ha encontrado que se puede prevenir la pérdida de peso, y dentro de los valores antropométricos, lo que más se ha visto es la disminución, el frenar la disminución de masa muscular, mejor dicho. No baja tanto, y eso es muy considerando la importancia que tiene y el costo metabólico que también implica el que una persona no pierda masa muscular. También se ha visto que pueden reanudar la vía oral en forma completa si se da en forma oportuna. Por supuesto, se evitan los reingresos hospitalarios, y lo mejor de todo es que mejora la calidad de vida del paciente. Lo que hemos visto es que un paciente que no se nutre bien y que sale desnutrido del hospital puede tardarse hasta 5 años su rehabilitación. Entonces, imagínense una persona adulta que sea la fuente de ingresos de su familia, que no pueda trabajar 5 años. Entonces, eso es bastante desalentador para la familia como tal, y obviamente para nosotros como grupo interdisciplinario y multidisciplinario, pues también lo es. ¿Cuál es el objetivo del equipo? Que esto es muy importante. Como equipo tenemos que asumir la atención integral de los pacientes. Por un lado, tenemos que formar, pero también tenemos que informar y orientar a los pacientes y a sus familiares sobre varias cosas.
el proceso que tiene la enfermedad que está teniendo esa persona en ese momento y el cuidado que debe de tener. Hay pacientes, para evitar esta parte que le llamamos nosotros en forma coloquial, empisionamiento familiar, ¿no? O médico incluso, ¿no? A veces el paciente tiene muy mal pronóstico y nosotros seguimos ahí queriendo rescatarlo, entonces eso tenemos que hacerles saber. Identificar los signos de alerta para prevenir complicaciones, que esto es muy, muy importante. Ahorita voy a hablar un poquito más adelante. Familia y el paciente a su vez tomen la decisión, ¿no? Y creo que esto es muy válido porque cuando nosotros estamos bien informados sobre qué decidir, ¿no? De alternativas, vamos a tomar una mejor decisión. Pasa lo mismo con ellos. Un quinto punto es la adherencia terapéutica, que el paciente tenga una buena adherencia, que no cambie la formulación, que no le dé cosas que no deben de ser, ¿no? Buscar sus recursos propios y los de su entorno. Esta fotografía me gustó mucho ponerla como parte de este objetivo del equipo, porque el equipo también lo forman los familiares, ¿no? Tanto la autonomía del paciente junto con el familiar. Esta es una niña que tiene una alimentación con sonda y el papá se tatuó tal cual una sonda de gastrostomía en la panza para que fuera solidario con su hija. Y eso es parte de formar justamente equipo, ¿no? O sea, no solamente es yo te ayudo a darte como te doy de comer, sino ser solidaria también con la persona. El soporte nutricional ambulatorio, a diferencia de muchas otras áreas de nutrición, es un equipo que debe de estar los 24 horas, las 7 días de la semana. Este es un requisito que se vuelve imprescindible por el tipo de patologías que ustedes vieron a quienes se indica, porque a veces hay que estar ajustándola, ¿no? A veces el paciente entra en ansiedad o entra en crisis, entonces nosotros debemos estar al tanto de este paciente o de este familiar para hacer contención y también para que puedan sentir que tienen un buen soporte para que acepten todas estas condiciones. Y dentro de todo esto, algo que es muy importante también es que si ustedes se hacen cargo de este tipo de pacientes, tienen que protegerse también del otro lado, ¿no? Que firmen un consentimiento informado. Solamente como anécdota les contaré que tuvimos un caso en donde hubo un familiar que no quiso firmar, ¿no? Tal cual no quiso firmar porque no estaba de acuerdo en que su familiar se fuera con nutrición. Entonces ya tuvimos que entrar paliativos, tuvo que entrar enfermería, tuvo que entrar todo el equipo para que el familiar entendiera que era necesario que se fuera su familiar con este tipo de soporte. Eh, Aún así, aceptó ponérselo, pero se negaba a darle de comer por la sonda, ¿no? Entonces, al final del día no funcionaba así y tuvimos que poner un documento donde el deslinde responsabilidad, porque si no, entonces lo tengan presente del punto de vista legal. ¿Qué es lo que necesitas saber? Pues bueno, ya decíamos hacer equipo, ¿no? Dentro de ese hacer equipo, justamente, es una niña que tiene una tráqueo y tiene una gastro y ella va al kinder sin mayor problema y es feliz, ¿no? Entonces, es hacer al familiar y al paciente que la vida en casa, en forma ambulatoria, con una alimentación, puede ser relativamente normal, al igual que nosotros, ¿no? Entonces, tenemos primero que buscar quién es, que es la persona que se va a encargar de la administración de la alimentación. ¿Va a ser el paciente? ¿Va a ser el familiar? ¿Va a ser el cuidador? ¿Una enfermera o una empresa? Es decir, por ejemplo, se va a ir a un hospital de áreas crónicas o se va a ir a un asilo, por ejemplo. Esto es muy importante porque dependerá de eso, es como nosotros tenemos que educar y orientar a esa familia.
El cuidado personal también es muy importante porque va a tener un impacto, que va a tener repercusión no solo en el paciente, sino también en la familia, en su vida diaria. Tenemos que cuidar al paciente en su ducha, en sus actividades de la vida diaria, por ejemplo, si hace actividad física, si va a reuniones, si se va a vacaciones, pero también al familiar, ¿no? ¿Quién va a rotar o quién va a cuidar al familiar cuando no pueda él descansar o necesite un descanso o necesite irse al cine, ¿no? Incluso. Esto es muy, muy importante. Y a quién contactar en caso de imprevistos, ¿no? O sea, tener un contacto siempre sobre los suministros, sobre las complicaciones que lleguen a presentarse, y es como su médico de cabecera desde la parte nutricional. Em, pues, la vía de alimentación. Tenemos que enseñarles dependiendo de la vía que estén teniendo. Este es un niño, por ejemplo, que a él le gustaba nutrirse y le gustaba enseñarle a todos su gastrostomía, se sentía orgulloso. Y entonces él, a pesar de que comía poquito, también tenía que alimentarse por la ostomía. Entonces hay que enseñarle a los familiares que en este caso, por ser un niño, pues bueno, cómo comer por vía oral, si hay que modificar texturas, por ejemplo, esto cómo se va a llevar a cabo, la vía enteral, el recambio cada cuando, si se retiró, cómo se va a hacer ese retiro. Normalmente cuando quedan por sonda se tiene que citar de nuevo al familiar y al paciente para que se haga ese recambio de la sonda, dependiendo del tipo de sonda. Si es nutrición parenteral igual, hay que citarlo para monitoreo de cultivos o para cambios de catéteres, o si se hizo un implante, un portocat, igual hay que saber cuándo y programar todos esos recambios. Necesitamos educarlos igual en los accesos, y los accesos tienen que estar a la medida del paciente. No todas, normalmente cuando les hablamos de jeringas, creemos que todas las jeringas son iguales, pero la realidad es que no. Tenemos que enseñarles las características de cada uno. Por ejemplo, en el caso de una alimentación para texturas, tenemos que utilizar con ciertas mediciones y este, con cierto punta, ¿no? Entonces, no podemos usar una que para una vía de ostomía. Hay que vigilar y también enseñarles las diferentes vías o accesos para una gastrostomía, si es una de entrada de ángulo, de una entrada en Y, etc. En el caso de fijaciones, sobre todo de la sonda, cómo se les enseña si se va a fijar con una cinta adhesiva, con un micropor, con un material como un parche que es mucho más fácil, etcétera, cómo hay que retirárselo para que no lastimen la piel, para que no se hagan úlceras, porque es parte de las complicaciones que se dan muy frecuentemente. Tenemos que enseñarles que no se corta, por ejemplo, la vía, porque nos han llegado a pasar, ¿no? Que recuerdo que una señora decía, pues es que como no embonaba la jeringa, pues obviamente le estaba poniendo una jeringa no adecuada, decidió cortarle, ¿no? El acceso, y entonces tuvieron que cambiarle la gastrostomía. Es, por otro lado, las formulaciones, no todas las formulaciones son iguales. Si el paciente se va a aquí y, perdón, ya estamos buscando, tenemos que buscar que de acuerdo a su evaluación de tolerancia, buscar esa vía adecuada, ¿no? O cómo espesarla, tenemos que enseñarles a hacer eso. Y en el caso de las fórmulas, porque no toda la a la densidad, no hay fórmulas que son las que
que nosotros a ese tipo de formulaciones. Y también hay que considerar los líquidos, que eso es algo súper común, ¿no? Una ocasión nos llegó un paciente que le indicaron solo una lata de una fórmula polimérica por día. Entonces llegó súper deshidratado y todo desnutrido porque en un mes entró con calorías y da pues 500 litros al día. Entonces cualquier paciente y cualquier persona que consume esa cantidad, pues nutrir. Y para esto tenemos nosotros como conocer esa capacidad gástrica y esa tolerancia de nuestro paciente. No todos tenemos la misma capacidad y no todos toleramos la misma forma. Existen hoy en día muchas empresas e incluso proveedores, ¿no?, que ofrecen estos equipos de... Primero, hay que conseguir una bomba de infusión por pregunta si es necesario. Porque a la vez nuestro paciente nutrir con una jeringa septo, ¿no? Y aclaro, no está mal escrita, así viene el nombre de la jeringa, con S. Y esta jeringa es muy amigable, es mucho menos costosa que una bomba de alimentación, pero depende de las condiciones. Habrá pacientes que sí lo necesitarán. Si es el caso, pues bueno, se pueden utilizar bombas enterales o bombas parenterales, pero también se pueden utilizar algunas mochilas incluso para estas bombas. Aquí en México todavía no llegamos a eso, pero si ustedes van a Estados Unidos, van a ver mochilas, sobre todo que traen, justamente por eso traen las bombas un cangurito, porque se utilizan como mochilas normal que usamos todos los días y ahí trae la bomba, ¿no? Es muy portátil y es muy práctica, ¿no? Para que podamos seguir funcionando sin problema. Dentro de las cosas que también tenemos que enseñarle a los pacientes es las soluciones de los problemas básicos de la casa. Esta asociación, por ejemplo, lo que ha hecho y ha trabajado mucho con los pacientes es a solucionar los problemas básicos en casa, ¿no? A trabajar en forma conductual para aceptar los cambios. Esto es muy, muy importante. Este es uno de los concursos que hizo esta asociación donde ella ganó el tercer lugar, el primer lugar en su categoría. Es una niña en donde Angeli, donde ella pues ve, ¿no? Parte de cómo va digiriendo y cómo va asimilando el usar este tipo de nutrición, ¿no? Y aquí tal cual lo pone, ¿no? Se va de vacaciones en forma independiente y al último le preguntan, después de que tienes la nutrición y has aceptado toda la nutrición y todo este proceso, después de cierto tiempo le preguntan cómo te defines tú como niña, ¿no? Y ella dice, soy valiente, soy fuerte, pero también soy divertida. Esta es la otra niña de la siguiente categoría, ¿no? Y ella menciona, soy también valiente, soy amable y soy muy creativa. A ella le gustaba mucho hacer arte, decía, yo amo mucho el arte y soy feliz y me encanta irme de bicicleta y contar historias y escribir, ¿no? Y dibujar historias. Entonces, ella pide, no, justamente en su ilustración, que le ayuden a crecer y a seguir desarrollándose. Y ella tenía una nutrición parenteral que se colocaba todas las noches. Y esta es la última chica. Ella ya en su categoría, ya es en un nivel mucho más grande. Ella termina queriendo ser nutrióloga y porque cree que justamente la nutrición es un parte importante para que ella siga creciendo. Y ella se viene como que una persona con optimismo, muy perseverante y que tiene mucho aprecio hacia la vida y hacia el entorno. Entonces vean cómo si nosotros ayudamos a las personas, ellas lo adoptan muy bien y pueden seguir su vida normal.
De tal forma que nosotros lo que tenemos que enseñarles es a vigilar, ¿no? Y a monitorear si el paciente tiene fugas o tiene salidas de la vía de alimentación, si tiene una buena tolerancia gástrica. Normalmente por lo que más nos suelen llamar, por ejemplo, aquí en la unidad, los familiares es porque el paciente le dio diarrea o porque el paciente se estreñó, ¿no? Y esto va a depender mucho de evaluar todos los pasos, desde le pasó la alimentación muy rápida, estaba limpio, este, em, le dio otro tipo de dieta, le cambió el alimento o le dio más de un alimento que no le tenía que dar, ¿no? Nos hemos encontrado con sorpresas como de, pues era su cumpleaños y se le ocurrió darle mole de olla al familiar, ¿no? Porque era su cumpleaños y tenía antojo y se lo dio por la sonda. Entonces eso no puede ser. Así sea el cumpleaños o así sea alguna festividad, pues son cosas que hay que cuidar. También es muy común que los pacientes presenten descontrol metabólico. Eso se puede arreglar en casa y hay que igual monitorear. Es una hipoglucemia o una hiperglucemia, ¿no? Esto es muy común, sobre todo en nutrición parenteral, donde el paciente se le acaba la nutrición y entonces él cree que no pasa nada y se espera hasta el otro día y entonces la paciente obviamente cae en hipoglucemia porque no tiene ningún nutrimento, ¿no? En la avena. Y por último, pues bueno, las infecciones que también son como que la panacea y normalmente se infectó porque alguien lo infectó, es decir, porque no hubo un cuidado adecuado para manejar la vía. Por ejemplo, este niño que le encantaba mostrar mucho su panza con la gastro, porque para él era divertido, pues obviamente lo tocaba mucho y es muy fácil que se puedan infectar o es propio de alguna otra complicación de la enfermedad. Entonces tenemos que enseñarle a identificar estas diferencias de signos para que sepamos si tiene que venir ir con un médico o tenemos que atenderlo nosotros desde el punto de vista nutricio. Y, y muchísimas gracias. No sé si tengan algún o algo. Muchas gracias, maestra Claudia. Estoy viendo si hay alguna pregunta del público. Nos preguntan que en su experiencia, ¿qué es lo que determina el éxito de una terapia? Si el puede mejorar. Una disculpa, al parecer la maestra Claudia está teniendo problemas con su conexión. Creo que ya se está uniendo otra vez. Y el área nutricional. Maestra, no la estamos escuchando muy bien. Creo que tiene problemas con su conexión. ¿Están ahí? El equipo es básico para que sea dos terapia y también se vuelve ¿Me escucha, maestra? sí,
Sí, ya te escucho. Ya, Te dejé de nosotros también escuchar ya la yo también. escuchamos bien. ¿Cree que pueda repetir la respuesta a la pregunta de, en su experiencia, qué determina el éxito de una terapia? Claro, lo que les decía es que es hiper importante trabajar en equipo, desde el paciente hasta el familiar, ¿no? O sea, todos los que están en casa colaboren y todos los que estamos del lado médico profesional, es muy importante que estemos en colaboración y una buena comunicación, si no, ahí se puede perder esa parte. Claro, excelente, maestra. Pues muchísimas gracias por su participación. Voy a proyectar su constancia, que de igual forma, ay, no, verdad, me disculpa. ¿Ahí la ven, la constancia? Sí, Ok, amiga, bueno, de igual gracias. forma se la haremos llegar por correo. Muchísimas gracias por su participación en estas jornadas con un tema tan interesante. Gracias, gracias a todos. Saludos.